Tengo 78 años. Me llamo Antonio, nací en el 1943, tengo 60 años, nací en Marruecos. Me llamo Juan Martínez Martínez, cumplí el día 15 de septiembre 90 años y me mantengo. Yo no soy viejo, yo soy viejo de años, pero yo no quiero ser viejo de pensar. Me llamo Antonio y tengo 75 años. Yo nací en el año 1936, cuando estalló la guerra. Me llamo Pascual, tengo 67 años y estoy en la residencia. Estoy aquí porque no tengo familia. Y resulta que los sobrinos, algunos me hacen caso, otros no, que como se murió mi hermana, mi hermano, mi otra hermana, mi padre, mi madre, y me metí aquí. Y ya, mientras que viva, pues estaremos aquí. Si me fuera de aquí, entonces ya, como aquí se dice, se acaba la vida. ¿Sabes tú que molesta pues, al mismo marido de la sobrina, molesta a mi sobrino y a mí no me gusta? A veces este tipo te pone, te da así dentro del cuerpo como diciendo, si no me quieren ninguno. Porque yo he querido depender siempre de mí mismo. Yo sabía con lo que contaba para estar en mi casa porque tenía 87 años. Y si con 87 años a mí me aprieta cualquier cosa que yo no puedo moverme, pues tenía yo que saber con lo que contaba, si me tenían que acostar o me tenían que levantar o me tenían que limpiar. Y yo con esos medios, con lo que contaba. Y esos son medios que si me pasa yo no los tenía. Yo no quería estarme así y tener a un hijo al lado mío de esclavo. Por eso estoy aquí, para que vienen a verme cuando quieran pueden venir, pero si no vienen no me hacen falta. Bueno, como familia sí, pero para ayudarme es como una cosa dicen, de mano de obra no. Todo lo que pasa que hace aproximadamente 3 años que estoy incomunicado. Yo no tengo noticias de la calle ninguna. El día
el día 10 de julio pasado, hizo 10 años que murió mi mujer. Claro, pues, y parece que el mundo se cierra. Claro, poco a poco, por lo que pasa en la vida, va uno reaccionando, ve que hay que vivir lo que quede que vivir y no se puede hacer otra cosa, pero sí un rato malo. Pero claro, como luego dicen, el tiempo cura más que el sol. A los 80 años tuve la desgracia de que cuando yo cumplí los 80 años, unos días después me quedé viudo. Entonces es cuando de verdad se nota. Después pues sabes que eso no tiene remedio. Te rehaces un poco porque estás viendo al lado tuyo que tienes unos hijos que van contigo y no puedo decir otra cosa. Cuando tú te levantas o te acuestas por la noche o te levantas y ves que tu compañera no está al lado tuyo, mucho cuidado, Entonces cuando hay que tener un par de pelotas bien importantes. Un hombre solo, ¿qué hace? Nada. En la habitación te cierras, ya poco a poco la vida, es decir, va cada día menos, hasta que ya llega el día que dices tú, aquí ya te dan ideas malas, de decir, ¿para qué haces tío? Ahora cuando me dio la trombosis, que por eso estoy aquí, cuando me recogieron, pues dije, bueno, ya me quedé hoy y ya está, pero no pensaba, nunca digo que la muerte no es un problema para mí. Yo siempre he pensado que nací para morir, tengo que morirme. Cuando me llega ahí y ya está. Miedo a la muerte le tememos todo el mundo. Si la cabeza la tiene medio bien siquiera, el miedo a la muerte, yo creo que todo el mundo lo tenemos. Y esa situación no lo quisiéramos ver nadie, pero como es imposible de evitarlo, que es inevitable. Pero en fin, la vida es como es, nace chiquillo, luego un becete, y luego pues, que te va pasando, tanto, pues no me queda a mí, pues no me queda, que ahora sí digo esa palabra, pues no me queda. Pues el motor me empuja a seguir adelante
no perder la alegría, no perder ese buen humor. La vida, eso hay que tomarla muy feliz, claramente, diciendo yo tengo ganas de vivir. Aunque digas algunas veces yo tengo ganas de morirme, pero no lo dices de dentro. Y lo más hermoso es llegar a viejo y no perder el conocimiento. Acordarte desde que naciste, bueno, desde que tuviste un uso de razón para acá. Eso es lo más hermoso que tiene una persona. Eso te da por vivir. Y es que la vida en sí es para vivirla, para irlo a Dios. Que sea una buena o mala, pero bueno, vivir la vida es muy interesante.